Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 168. Desde azulejos rotos y sofás con olor a moho hasta suelos de mármol y lámparas de araña de cristal. El Tel de Lis, discretamente ubicado cerca del Sena en París, era el tipo de lugar ideal para gente con dinero, secretos o ambos. Llegamos tarde en la noche, eludiendo los controles de seguridad gracias a una pequeña presencia real y mucha magia sutil. Nadie preguntó por qué 3 individuos armados salieron de un automóvil negro en medio de un tranquilo bulevar. No en estos días, con tantas noticias sobre muertes, desapariciones y ahora el ataque a Lyon, las leyes de armas, que antes eran estrictas, parecían haberse evaporado como el rocío del sol. El recepcionista levantó la vista de su terminal y se enderezó al instante. Su mirada se posó en Lancelot, el caballero alto y de hombros anchos que ahora vestía un elegante abrigo negro como si fuera la portada de una revista. El hombre ni siquiera nos miró a Mordred ni a mí. Su mirada se había posado en el supuesto líder del grupo. Bonsoir, monsieur, lo saludó con suavidad, con el tono profesional de alguien entrenado para tratar con oligarcas y nobles visitantes. ¿Se registra? Necesitaremos una suite, dijo Lancelot con calma, su voz era del tipo que silenciaba las preguntas antes de que se formaran. El empleado parpadeó una vez. Ya veo. ¿Tenía reserva? No. Lancelot colocó una cartera gruesa y pulida sobre el mostrador y la abrió con un gesto pausado, revelando un fajo de billetes y una tarjeta Amex de alta gama. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo. La expresión del hombre cambió. Incertidumbre, luego reconocimiento de autoridad y dinero a partes iguales. Aún así, el protocolo lo atormentaba. Hay preocupaciones de seguridad, señor. Sobre todo con los recientes acontecimientos, necesitaré una identificación y un motivo para la repentina estancia. Lancelot lo miró fijamente. Estábamos en Lyon. Eso solo hizo que el empleado se estremeciera, solo ligeramente. Pero, continuó Lancelot, con la situación allí, decidimos mudarnos. Comprensible, dijo el hombre de inmediato, escribiendo rápidamente, como si temiera que la vacilación le costara una propina o algo peor. Sí. Por supuesto. Sin preguntas. No tuvimos tiempo de empacar, añadí con una suave sonrisa. Lo dejamos todo atrás. Por supuesto, señora, respondió el empleado, con una reverencia en mi dirección. No hay muchas habitaciones disponibles a estas horas de la noche, dijo el empleado, mirándonos a nosotros y a la cartera. Pero estoy seguro de que puedo encontrar una digna de su familia, señor, dijo, sonriendo a Lancelot mientras empezaban a conseguirnos una habitación. Sinceramente, dudé un poco de su afirmación, aunque en un hotel como este normalmente sería difícil conseguir habitación en una situación como esta, sin reservas. Hoy en día, poca gente salía de casa, poca gente iba a Francia y, sinceramente, la economía mundial seguía en crisis. Así que no me creí que hubiera pocas habitaciones disponibles. Más bien, creí que solo lo decía para que pareciera que se esforzaba por ayudarnos, esperando una propina generosa. Quizás incluso una excusa para darla fue que tenían la habitación más cara. Simplemente porque no había nada más disponible. Mordred parecía fuera de lugar en este elegante salón. El mármol pulido y la madera oscura contrastaban marcadamente con su aspecto rojizo y salvaje. Sin embargo, Mordred era mi caballero. Estaba acostumbrada a pasear por los pasillos de mi castillo. Ella era de la realeza, y aunque apenas actuaba como tal, podía mostrar un toque refinado. Aunque creo que era el orgullo que excluía lo que la hacía encajar de forma extraña. Parecía la hija rebelde de una pareja adinerada. Daba la impresión de pertenecer a la alta sociedad, aunque no se vistiera como tal. Entonces, ¿nos quedamos aquí?, preguntó mientras miraba la mesa de madera pulida, cuya superficie era tan lisa que podía verse reflejada en ella. Un poco, sí. Ahora que hemos contactado con las fuerzas de resistencia locales, deberíamos esperar a que nos recaben información, le expliqué, mientras la mantenía demasiado ocupada para armar un escándalo. Porque lo que no había notado hasta ahora era que el dependiente claramente daba por sentado que Lancelot y yo estábamos juntos, y más aún, que éramos los padres de Mordred. Si descifraba el malentendido, estoy seguro de que le dispararía por el insulto y luego quemaría París por completo. Ella asintió, aparentemente apaciguada, pero luego miró la lámpara. TCH. Sigo prefiriendo dormir en una tienda de campaña. Este lugar huele a viejos ricos y a mentiras. Sonreí levemente.
No volverás a decir eso cuando uses el servicio de habitaciones, le recordé. Algo que la puso de muy buen humor. Rayos, lo había olvidado. En estos hoteles de lujo te traen toda la comida que puedas comer. Para cuando Lancelot regresó con las tarjetas, Mordred estaba prácticamente saltando de la emoción, aunque jamás lo admitiría. Su ceño seguía fruncido, pero sus ojos brillaban con una alegría apenas contenida. Que el servicio de habitaciones tenga comida de verdad. No toda esa porquería francesa, murmuró mientras subíamos al ascensor privado. Los caracoles no son comida de verdad. Si pudieras pedirías comida chatarra, dije. Quizás lo haga, y no finjas que a ti tampoco te gusta. Sé que te gustan las hamburguesas. Lancelot me entregó una de las tarjetas mientras el ascensor subía suavemente. Suite 1012. El caballero me aseguró que era una de las mejores. Lo haría, murmuré, mirando el número dorado grabado en el soporte de la tarjeta de acceso. El ascensor sonó y las puertas se abrieron a un vestíbulo privado. Una alfombra de felpa, lámparas Art Deco y una enorme puerta doble se alzaban ante nosotros. Mordred irrumpió, abriendo las puertas de golpe con un toque dramático. Ella entró. Luego se detuvo. ¿Qué demonios es esto? La seguí adentro. La suite era enorme. Techos abovedados, sofás de terciopelo, una chimenea de verdad que titilaba con la luz ambiental. Y al fondo, al final de un corto pasillo con aparadores con cubierta de mármol, 2 dormitorios. Cada uno con una cama enorme, muebles pulidos y sábanas de lujo. Mordred se giró lentamente, entrecerrando los ojos. ¿Nos conseguiste una suite de 2 habitaciones? Lancelot parpadeó. Sí. ¿Por qué no lo haría? Porque necesito una cama, y papá necesita una cama. Y tú no te acuestas con ninguno de nosotros. En cuanto las palabras salieron de su boca, la habitación quedó en silencio. Un silencio ensordecedor. Lancelot se quedó paralizado, como un ciervo apresado por el juicio divino. Abrió la boca ligeramente y luego la volvió a cerrar, como si intentara procesar la acusación. Suspiré. Mordred no. No me llames Mordred. Este idiota reservó una suite familiar. Con 2 dormitorios. Y ni siquiera pensó en cómo sería. Lancelot, por su parte, parecía más herido que Mordred. Parecía horrorizado por lo que había hecho sin darse cuenta. Probablemente no le había prestado mucha atención al aspecto de las cosas. En su mente, solo era un caballero leal que seguía a su rey a todas partes. Ahora, sin embargo, probablemente se dio cuenta de que lo habían confundido con mi amante o esposo, y pensarlo lo horrorizó. No porque me considerara un monstruo indigno de ser amado, sino porque sentía que nunca sería digno de tal cosa. Después de todo, su gran traición hacia mí había sido, en efecto, su infidelidad con Ginebra. Así que ahora, que me confundieran con mi amante, bueno, para él era un grave delito y un perjuicio. Pude ver la culpa extenderse a través de él como una piedra arrojada en agua quieta. No quise decir, empezó Lancelot con voz tensa. Solo pensé, que el espacio sería útil. ¿Útil para quién? Espetó Mordred, señalándolo con el dedo. ¿Quieres ser útil? La próxima vez pregúntale a alguien con cerebro antes de cometer otro error como este. Simplemente no quería montar un escándalo, murmuró, visiblemente herido, aunque intentaba disimularlo con serenidad. Simplemente acepté la habitación que me ofrecieron. Oh, qué bien lo tomaste, murmuró, y se dejó caer en el sofá más cercano con una fuerza exagerada. ¿Por qué no vas a buscar otro? Porque este ya está lleno. Lancelot se quedó allí, aún entre la mortificación y la confusión, apretando ligeramente la llave de la habitación con la mano enguantada. Si lo prefieres, dormiré en el pasillo, ofreció con solemnidad. Esa no es la solución, interrumpí frotándome la sien. Mordred se burló. No, no lo es. La solución es que el adúltero salga y arregle el malentendido y consiga a su pobre Frances una nueva habitación. Lancelot se estremeció como si lo hubieran golpeado y, por un momento, temí que se inclinara y se retirara de la habitación como un caballero avergonzado y desterrado de la corte. Mordred, dije en voz baja, advirtiendo. Basta. Se incorporó, todavía con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Solo digo lo que todos pensamos. Dices lo que piensas. En voz alta. Con fuego en los ojos. Lancelot permaneció inmóvil cerca de la puerta, con la mandíbula apretada, incapaz de mirarnos a los ojos. Suspiré y me puse de pie, rozando la tapicería de terciopelo y la madera brillante para pararme entre ellos. Cometió un error, dije con firmeza, pero no fue una traición. Esta vez no. Así que no puedes usar esa palabra como si fuera una daga y esperar que no te duela más de lo que entiendes. La expresión de Mordred vaciló, solo por un segundo. ¿Y qué?
No podemos compartir tu cama contigo, él simplemente no puede. Mordred recuperó rápidamente su ardor, porque, tratándose de mí, ningún hombre sería digno de eso, y menos aún Lancelot. Lancelot se tensó. La acusación lo hirió más profundamente que cualquier espada. No habló. Quizá no pudo. El peso de sus antiguos pecados lo oprimía como la armadura que ya no usaba, sofocándolo en su silencio. Mordred, repetí, ya en voz más baja. Eso no es lo que está pasando aquí. Mejor que no, gruñó, negándose a apartar la mirada. Además, no comparte mi cama, así que tiene que irse. Tiene razón, Majestad, dijo Lancelot finalmente. He pecado, este es mi error y debo solucionarlo. Naturalmente, no soy digno de compartir tu lecho. No dije que lo fueras, respondí con voz suave pero firme. Tampoco dormirás con Mordred, no quiero despertar y encontrarte muerta. Así que, en cambio, Mordred compartirá mi cama conmigo. Tomé una decisión. Mordred parpadeó. Espera, ¿qué? ¿Me oíste? Dije, mientras me dirigía al pasillo que conducía a los dormitorios. Compartirás el mío. Su rostro se retorció con una mezcla de pánico y protesta. Qué raro. Ya no soy una niña. Mordred, dije, sentándome en el sofá, acercándola a mí, sentándose a mi lado, con la mano en su hombro. Eres mi hija, esta es la verdad, es un hecho que nada puede cambiar, nadie puede negarlo. Siempre serás mi hija. Mordred se tensó al contacto, claramente sorprendida por el repentino cambio de tono. Sus hombros se tensaron bajo mi mano y, por un instante, pareció dispuesta a discutir de nuevo. Pero entonces, su mirada se desvió rápidamente, evitando la mía. Claramente no tenía ni idea de cómo reaccionar, cómo responder, qué decir ante mis sinceras palabras. Era como un ciervo deslumbrado, incapaz de moverse ni hablar. Sin embargo, Mordred no era alguien que pensara en las cosas, si no podía pensar en qué hacer, simplemente no lo hacía. Bien. Dijo. Intenta alejarte un poco de mí. No me importa, compartiré tu cama, padre, pero no creas que te daré la manta. Ni se me ocurriría preguntarlo, dije sonriendo suavemente. Resopló, visiblemente insatisfecha de que hubiera ganado esta sin luchar. Y no intentes abrazarme. Muerdo. Soy muy consciente. Lancelot, todavía de pie en silencio junto a la puerta, hizo una leve reverencia. Entonces, me quedaré aquí afuera. El sofá es más que suficiente. No, Sir Lancelot, dije sin mirarlo. Hay otra cama. Tómela. Dudó, sin saber si era una orden o una cortesía. Pero añadí. Puede que no seas digno de compartir el mío, pero no eres tan bajo como para dormir en el suelo. Sí, Su Majestad, dijo en voz baja, y entró en el segundo dormitorio con la gracia solemne de un caballero que intenta fingir que no era la noche más incómoda de su vida. Siempre y cuando no ronque. Dijo Mordred mientras por fin se levantaba y corría hacia el menú del servicio de habitaciones. Ahora, voy a buscar algo de comer. ¿Quieres algo, padre? Capítulo 169. A través de los cielos oscurecidos de Francia, a través del cinturón de agua conocido comúnmente como el Canal. Dentro del nuevo reino de Albión y dentro de la gran ciudad blanca de Camelot, hogar del rey león blanco puro Arturia Pendragon. Esta ciudad, otrora legendaria, ha alcanzado un estatus igualmente legendario como la ciudad más limpia del mundo, la ciudad más segura del mundo, el mejor lugar para vivir y la atracción turística número 1. Aunque solo unas pocas personas pudieron visitarlo debido a problemas de visado, esos pocos se contaban entre las decenas de miles de visitantes diarios de todo el mundo. Estas personas eran de muchos tipos, pero algunas cosas que todos tenían en común eran las cosas que tenían que ver mientras estaban en la ciudad de la pureza. Camelot tenía mucho que ofrecer, desde un vistazo a la vida de los habitantes de una ciudad medieval, como por ejemplo cómo lograban realizar tareas sin electricidad. Pero también lugares de interés como las grandes puertas de la eternidad, los grandes mercados y las auténticas tiendas y tabernas. Sin embargo, estas eran solo cosas pequeñas. Las cosas más grandes en la lista de cosas que todos debían ver eran cosas como la estatua del joven rey, el castillo del dragón rojo, la gran arena y los caballeros de la mesa redonda entrenando en uno de los muchos campos de entrenamiento. También estaba el agujero sin fin, un gran agujero misterioso que conducía a otra dimensión, o eso decían los rumores, y una cosa nueva, el martillo Mjolnir, que otorgaría a cualquiera digno los poderes de un dios. Incluso era posible ver al dios Loki de vez en cuando, algo raro, pero algunas personas lo habían visto en raras ocasiones. Lo que la gente no sabía era que otro dios nórdico vagaba por la ciudad de Camelot. Thor, dios del rayo y el trueno, dueño del Mjolnir. Thor llevaba bastante tiempo viviendo en Camelot y ya casi se había acostumbrado.
Sinceramente, era muy distinto a la vida en Asgard. La gente vivía vidas sencillas. Trabajaba, bebía, comía, peleaba o, al menos, veía peleas. Esa era la vida que él llevaba dentro de Camelot. Y aunque no fuera la misma que la gente vivía fuera de esta ciudad, le bastaba. No tenía deseos de irse, no estaba dispuesto a dejar atrás a Mjolnir a pesar de que el martillo no respondía a su tacto. Aún sentía un vínculo con él. Uno que lo hacía volver a él a diario, principalmente para observarlo, pero de vez en cuando, intentaba levantarlo. Cada vez llegaba la aplastante decepción de no poder mover el martillo, lo que lo llevaba a beber en exceso. Afortunadamente, las bebidas mortales de Albion eran de su agrado. Sin embargo, eso solo no era la razón por la que se quedaba en esa ciudad. Había muchas razones, una de ellas era que Loki, su hermano, pasaba algún tiempo allí, y aunque no podía con él, al menos podía verlo y ver que le estaba yendo bien, lo que tomó como una señal de que Asgard iba bien, de que no había ninguna guerra y de que sus amigos estaban todos a salvo en casa. Fuera de esos límites, la arena y los campos de entrenamiento también lo retuvieron allí, al igual que sus nuevos amigos. Thor había hecho muchos amigos nuevos mientras vivía en Midgard, incluidos mortales y miembros de la mesa redonda, a quienes tuvo la suerte de llamar sus amigos. Thor se despertó con el sol, no porque lo necesitara, sino porque las campanas del castillo sonaron lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Gimió, se dio la vuelta y cayó de la cama baja de madera con un estrépito que sobresaltó a un par de palomas desde el alféizar de la ventana. Gruñendo, se frotó los ojos cansados y se incorporó lentamente del suelo. Una de las cosas de verse reducido a mortal era que se emborrachaba con más facilidad. Así que una sola noche de copas le dejó un dolor de cabeza terrible a la mañana siguiente. Se dirigió a la pequeña cocina y bebió una taza grande de agua fría. Ah, así está mejor. Se chasqueó los labios mientras por fin empezaba a despertar. Aunque ya no trabajaba en la recolección de basura, aún se despertaba temprano por la mañana. A menudo mucho antes de que los turistas llegaran a las calles, incluso después de una larga noche de copas. Estirándose y vistiendo ropa suelta pero resistente, salió a las calles adoquinadas. Incluso a esa hora, había gente viviendo en Camelot, otros madrugando y gente moviéndose. Thor se unió a ellos y comenzó a caminar hacia su primera parada del día. Un pequeño café, propiedad de una encantadora pareja de ancianos, estaba ubicado en una pequeña casa cerca de la plaza del mercado central, con sus ventanas con vista a la estatua del joven rey. Desde allí, uno podía ver las filas de curiosos que probarían suerte con Mjolnir. Habían convertido su pequeño balcón en una cafetería, con solo 2 mesitas, solo abierta a los lugareños de Camelot. Thor los había conocido y ahora desayunaba allí todas las mañanas. Thor estaba sentado solo en la mesita del balcón, con la piedra aún fresca bajo sus pies descalzos. Frente a él, un desayuno sencillo. Pan tostado, huevos fritos, tocino grueso y una tetera de té negro humeante en el frío matutino. Comió despacio, metódicamente, con la mirada fija en la plaza de abajo. Aún era demasiado temprano para que los turistas vinieran a probar suerte, así que, por ahora, solo la estatua de una joven Arturía y uno de sus caballeros guardianes acompañaban a Mjolnir. No tardarían en hacer fila los turistas, ansiosos por probar suerte y tomar fotos. Tenía sentimientos encontrados al respecto, una parte de él quería que todos mantuvieran sus manos alejadas de su martillo, pero al mismo tiempo, él mismo no podía manejarlo, y su padre lo había arrojado al suelo, colocando el encantamiento de que cualquier persona digna que lo levante lo poseerá. Entonces, si no era digno, ¿qué derecho tenía a impedir que otros lo intentaran? Suspiró profundamente. Toma una salchicha extra. Dijo la amable voz de la dueña del café, la gentil anciana Grace, mientras colocaban no solo una, sino 3 salchichas extra en su plato. Por favor, Lady Grace, no hay necesidad de eso, dijo, aunque no la detuvo. Lo había intentado muchas veces antes, y nunca funcionó. Tonterías, un joven como tú, que trabaja tanto, necesita comer más, y mi marido, bueno, no puede comérselo todo. Ella restó importancia a su protesta con un pequeño gesto de la mano. Thor sintió agradecido, mientras pinchaba una de las salchichas con el tenedor. Me malcrías, Lady Grace. Se rió entre dientes mientras se limpiaba las manos en el delantal. Bueno, siempre dejas el plato limpio y trabajas duro. Todavía recuerdo cuando empezaste a bajar la basura al hoyo, siempre yendo mucho más allá de lo que se esperaba de ti. Mordió la salchicha. Perfectamente crujiente, llena de especias, la comida en Midgard era simple, pero tenía un encanto propio, un cuidado cocinado en la carne que era raro de encontrar incluso en Asgard. Ah, llega el primer día, dijo la anciana Grace, atrayendo la atención de Thor.
De la mañana a la noche, todos persiguen el poder de un dios, sin detenerse a preguntarse qué harían con todo ese poder. Thor miró hacia la plaza y, efectivamente, una familia de 4 había llegado a la estatua. Un niño, probablemente de menos de 10 años, saltó al agua y la vadeó hasta llegar a la gran piedra que contenía a Mjolnir. Allí, bajo la atenta mirada de su familia, sonrió radiante mientras intentaba levantar el martillo. Y aunque no se movió, su padre tomó fotos con alegría, pues el niño no parecía muy decepcionado. Dudo que alguien tan joven piense mucho en el poder, murmuró Thor entre mordiscos. Quizás no, pero en serio, ¿en qué está pensando el rey al dejarlo ahí? No todos usarían un poder como el que ella ejerce, para el bien del pueblo, para el bien. Basta con mirar las noticias. Muchos solo piensan en la guerra. Continuó mientras observaban al resto de la familia. La hija, que solo tenía la mitad de la edad de su hermano, la madre y el padre, todos probando suerte, entre risas. Thor sintió un gran peso en su corazón. Una vez, él había sido como aquellos descritos por Lady Grace, alguien con gran poder, usándolo para sí mismo, lanzándose con valentía a la guerra. Él lo había llamado valor en aquel entonces. Furia justa. El deber de un príncipe. Pero ahora, tomó otro bocado de tocino y lo masticó lentamente. Ahora, no estaba seguro de cómo llamarlo. La risa que se oía abajo era sincera, alegre y liberada del peso que sentía en el pecho. Apenas las manos del niño habían agarrado el mango del Mjolnir cuando su madre lo abrazó con cariño, mientras toda la familia aplaudía como si fuera un festival. No habían venido con la esperanza de conquistar nada. Solo a intentarlo. Solo a decir que lo lograron. Thor bajó la mirada. Él los envidiaba. ¿Otra taza de té? Preguntó Grace con dulzura, sosteniendo ya la tetera. No esperó la respuesta, nunca lo hacía, y sirvió más té negro humeante en su taza desportillada. Gracias, dijo, ahora con voz más suave. Grace se sentó a su lado un momento, no para charlar, solo para estar allí. Observando. En silencio. El sol ascendía un poco más, calentando la piedra a sus pies. Después de un rato, Thor apartó su plato, se limpió las manos con una servilleta de tela y se levantó. Debería irme. ¿Entrenamiento? Preguntó Grace con una sonrisa cómplice. Él asintió. Ayuda a despejar la mente. Bueno, si golpeas a alguien la próxima semana, recuerda disculparte como es debido esta vez. No hago promesas, dijo sonriendo levemente mientras bajaba del balcón. El camino desde la cafetería serpenteaba suavemente más allá del límite exterior del mercado. Los vendedores apenas comenzaban a abrir sus puestos. Ofrecían pan fresco, afilaban cuchillos o pulían tallas de madera. Algunos saludaron a Thor por su nombre, saludándolo alegremente. Él les devolvió el saludo, sonriendo y asintiendo. No sabían quién era realmente. No conocieron el peso del martillo, ni la vergüenza que lo siguió como una segunda sombra. Para ellos, él era simplemente Thor. El hombre tranquilo y fuerte que vivía cerca de la muralla. Que entrenaba duro. A veces luchaba en la arena. Cargaba objetos pesados para los ancianos. Les daba dulces a los niños que lloraban. Que una vez, él solo, sacó un carruaje averiado del barro. Y tal vez eso fue suficiente. Al llegar a la escalera de piedra que descendía hacia el campo de entrenamiento inferior, vio 2 figuras familiares que ya se movían al ritmo de la música. Caballeros de la mesa redonda, entrenando bajo la luz de la mañana. Uno de ellos lo vio y levantó la mano. Oye, Thor. Ven a recibir tu paliza pronto para que tengas tiempo de recuperarte antes de que la multitud te vea. Él sonrió y giró los hombros. Solo si me prometes que lo harás rápido, respondió. Y con eso, bajó corriendo las escaleras, sin truenos, sin capa, sin leyenda que lo agobiara. Solo un hombre con las manos callosas, los hombros doloridos y otro largo día por delante. Capítulo 170. En la cocina del Hotel de Lee se estaba desarrollando una especie de pánico silencioso. Todo empezó con el primer pedido del servicio de habitaciones. Cortés, conciso y de una magnitud incomprensible. El subchef lo leyó 2 veces antes de asumir que era una broma. 3 pollos asados enteros, 4 filetes con patatas fritas, 6 croissants con mantequilla, 2 docenas de huevos, una cafetera tan grande que podría ahogarse en ella, y algo llamado morcilla, que el turno de noche tuvo que buscar en Google. El segundo pedido llegó 5 minutos después. Más grande. Más hambriento. En el tercero, el jefe de cocina intervino, dando órdenes rápidamente y maldiciendo en voz baja sobre esos malditos príncipes del petróleo del este y cómo había advertido a la gerencia que la clientela se estaba volviendo extraña. Arriba, la suite de Arturia permanecía en silencio, pero por poco.
Mordred estaba despatarrado en el sofá de terciopelo, rodeado de bandejas de comida como una reina del caos, devorando alegremente una montaña de crepes, mientras Lancelot, sentado erguido a la mesa pequeña, comía con el aire disciplinado de un soldado. Me senté junto a la ventana, tomando té mientras esperaba otro pedido de comida. Porque sí, Mordred ni siquiera había terminado. Siguió pidiendo, y ahora que había probado casi todo el menú, estaba lista para pedir comida chatarra, aunque sus hamburguesas fueran mucho mejores que las de una hamburguesería normal. Algo que probablemente causó problemas en la cocina, dado que Mordred los pidió por docenas. Así que, cada vez que alguien llamaba cortésmente a la puerta, Lancelot tenía que suspirar y repartir otro fajo de billetes para dar propina a la pobre gente que se veía obligada a trabajar muy duro a esas horas. La cuarta entrega fue asignada a Ellis, una de las empleadas más nuevas. Con apenas 20 años y trabajando a tiempo parcial mientras estudiaba relaciones internacionales, no esperaba llevar 2 docenas de hamburguesas, 2 docenas, en un carrito plateado a una suite que ya había recibido suficiente comida para un banquete de bodas. La cocina había revisado el pedido 2 veces. Y luego 3 veces. Lo único más surrealista que la cantidad era la habitación a la que seguía llegando. Suite 1012. Ellis llamó vacilante, preparándose. La puerta se abrió, revelando al hombre que había llegado a reconocer como el serio. Alto, elegantemente adusto, elegantemente vestido incluso de madrugada. Ellis empujó el carrito hacia adentro con cuidado, intentando no mirar fijamente, pero fracasó estrepitosamente. La chica más joven, Mordred, había oído el nombre de la última entrega, se lamía el jarabe del pulgar mientras revisaba el menú del servicio de habitaciones en la tableta como si aún estuviera planeando otra ronda. Los platos estaban apilados en torres a su alrededor, y no parecía estar ni un poco agotada. Ni llena. Ni siquiera ligeramente incómoda por los límites humanos de la digestión. ¿Está vacía? Se preguntó Ellis, y de inmediato se sintió grosera por pensarlo. La mujer mayor, regia, pensó Ellis instintivamente, apenas la miró. Irradiaba esa calma y despreocupación propia de alguien acostumbrado a gobernar salas y a ser obedecido sin rechistar. Su cabello dorado brillaba tenuemente a la luz de la lámpara, y sus pálidas manos sostenían una taza de té de porcelana como si fuera un cetro. Entonces la chica habló. «Qué bien, más hamburguesas. ¿Te acordaste de las papas fritas esta vez?» «Sí, mademoiselle», respondió Ellis automáticamente, todavía sin estar segura de en qué realidad había entrado. «Genial. Déjalos donde quieras», dijo Mordred, señalando el último rincón libre de la mesa de centro. Lancelot dio un paso al frente de nuevo y le entregó otro sobre. Efectivo. Más que la última vez. Mucho más que su paga por turno. «Gracias por la molestia», dijo en voz baja y formal. Ellis logró asentir. «Por supuesto, señor». Retrocedió hacia la puerta como quien sale de un lugar sagrado, intentando no hacer reverencias. Una vez a salvo en el pasillo, se quedó allí de pie durante 10 segundos antes de susurrarse. «Está bien, creo que acabo de servirle comida a la realeza». Luego se giró y casi choca con su compañero de trabajo afuera del ascensor, quien le preguntó. ¿Realmente fue tanto? Ellis simplemente levantó 3 dedos y los extendió lentamente formando un amplio círculo. «Hamburguesas», dijo secamente. «Tantas hamburguesas». Afortunadamente, Mordred estaba demasiado ocupado y no dominaba el francés como para entender lo que significaba mademoiselle. Lo cual fue una bendición, porque el personal ya tenía bastante con lo que lidiar. Aún así, tuve que admitir que, aunque estuvimos pidiendo comida hasta la madrugada, y se suponía que la cocina ya había cerrado hacía muchas horas, la comida seguía siendo excelente. Valió la pena el precio que tuvimos que pagar. Aunque una persona normal jamás podría permitirse algo así, prácticamente tuvimos que sobornar al personal de cocina con el sueldo de un mes entero solo para pasar la noche. Y no eran baratos. «Padre. Atrapa», gritó Mordred y me lanzó una hamburguesa envuelta en una servilleta. «Mordred. No tires la comida», dije, agarrándola en el aire. «Estoy compartiendo, no tirando». Lancelot suspiró levemente y volvió a su taza de café negro. No había tocado más que un par de platos en toda la noche, e incluso ahora, parecía menos un hombre disfrutando de una comida y más un caballero soportando un asedio. «Te vas a enfermar», murmuró hacia Mordred sin levantar la vista. «Cállate, nadie te lo ha pedido», espetó Mordred, y luego lo ignoró. Negué con la cabeza, pero no pude reprimir la sonrisa. Era un completo desastre. Un desastre ruidoso, salvaje y testarudo, pero era tan ella misma. Mordred apenas me dejó terminar una hamburguesa, antes de que otra voladora por los aires. ¿En serio?
Oye, sé que te gustan. Suspiré. Solo asegúrate de pedir con tiempo, porque ya sabes que tarda. Sí, sí, creo que voy a pedir unas pizzas más antes de empezar con los postres, dijo, y se terminó otra hamburguesa en un instante. Finalmente, pasadas las 3 de la mañana, el festín amainó. No se detuvo, Mordred tenía 3 rebanadas de pizza en una servilleta para más tarde, pero incluso ella bostezaba entre bocado y bocado. De acuerdo, dije, dejando el té a un lado. Ya es suficiente glotonería por una noche. No es eso, murmuró con la boca llena de tiramisú. Aquí hacen un pastel buenísimo. Lancelot se levantó y empezó a recoger los platos en silencio, apilándolos con precisión militar a pesar de la montaña de migas y las servilletas manchadas de salsa. Llamaré y les avisaré que hemos terminado, por ahora. Déjenlos descansar, dije con dulzura. Ya les hemos pagado de sobra. Se ganaron el sueño. Mordred emitió un gruñido exagerado y se dejó caer sobre los cojines del sofá. Uf. Voy a morir. Muerte por chocolate. Díselo a los bardos. Me levanté y le ofrecí una mano. Ven. A la cama. Me miró parpadeando. Espera, ¿hablas en serio? ¿Quieres dormir en el sofá? No, pero, se frotó el cuello y miró hacia el pasillo. Es raro, padre. ¿Por qué? En aquel entonces, dormíamos siempre en las mismas tiendas, y eso fue antes de que ninguno de los dos supiera de la conexión entre nosotros, dije, recordando aquellos días. En aquel entonces, cuando estábamos en campaña no teníamos muchos lujos y a menudo no teníamos muchas tiendas de campaña para compartir, y aunque yo a menudo tenía la mía propia, no siempre. No me gustaba estar por encima de mis caballeros, así que solía compartir tienda con todos, y bueno, eso tenía sus desafíos. Al fin y al cabo, en aquel entonces, ocultaba mi condición de mujer, y Mordred tampoco se quitaba la armadura. Eso no debe haber sido cómodo. Lo sé, pero aún así, es extraño, murmuró Mordred. Tonterías, si puedes meterte en la bañera conmigo, puedes compartir tu cama conmigo y no escucharé ni una palabra más. No la dejé discutir. Mordred resopló como un niño regañado, agarró su pizza envuelta en servilletas y arrastró sus botas hacia el pasillo. Está bien. Pero me quedo con el lado que está junto a la pared. El único lado que está junto a la pared es el de la cabecera, exactamente. Mordred, habla en serio. Oye. Ahí es donde están las almohadas. Respondió con una sonrisa burlona. Entonces, ¿solo quieres todas las almohadas? Sí. Me reí suavemente y lo seguí. Lancelot, para su crédito, no dijo ni una palabra. Simplemente inclinó ligeramente la cabeza y entró en su habitación, lo suficientemente sabio como para saber que no debía hablar ahora. El dormitorio estaba tenuemente iluminado, sereno, como si hubiera estado esperando que dejáramos de fingir ser dioses y monstruos y finalmente reconociéramos que simplemente éramos personas cansadas. Mordred se dejó caer de bruces sobre la cama, como una estrella de mar, con el paquete de pizza debajo de un brazo como si fuera un osito de peluche. Te juro que si intentas robarme mi pizza mientras duermes, te morderé. No estoy segura de que eso me detenga, respondí secamente, retirando las sábanas de mi costado. Se giró boca arriba y miró al techo. Sabes, esto es un poco raro, pero también un poco raro. Estás más cálido ahora. Menos como el rey perfecto a caballo y más como, hizo una pausa. Algo. ¿Algo? ¿Eso es lo mejor que tienes? Sí. Supongo que es justo. Nos acomodamos, ambos permanecimos quietos por un rato, el silencio cómodamente denso. La ciudad zumbaba fuera de la ventana, pero era algo distante, apagado, casi reverente. Oye, padre. Preguntó después de un momento. ¿Sí? Si te pateo mientras duermo, no es nada personal. Por supuesto. Y si accidentalmente te asfixio con una almohada, es completamente personal. Ella resopló. Grosero. Buenas noches, Mordred. Buenas noches. Y. Gracias. Por todo esto. Me volví hacia ella, aunque ella ya se había alejado. De nada. Pasaron unos minutos. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, su voz murmuró de nuevo, más baja, esta vez, apenas audible. Y ladrón de mantas. Sonreí en la oscuridad. Mocoso. Y la noche finalmente llegó. Capítulo 171. En algún lugar de las montañas negras del sur de Francia, el castillo se alzaba como una cicatriz dentada contra el cielo neblinoso. Piedra antigua besada por las sombras de reyes muertos. Sus torres se retorcían de forma antinatural hacia el cielo, y la hiedra, ennegrecida por el tiempo, se enroscaba como venas en los muros.
Dentro del gran salón, terciopelo cubría las paredes, rojo sangre y profundo como el vino derramado. Símbolos arcanos grabados en pilares de obsidiana brillaban tenuemente con un poder inapropiado para los ojos mortales. El aire estaba cargado de incienso y magia antigua. Opresivo, decadente, embriagador. Sobre el estrado, Morgana se sentaba en un trono de hueso blanqueado y plata. Su vestido era de seda color medianoche y filigrana acorazada, bordado con luz de estrellas y secretos. Sus ojos, antiguos y fríos, observaban las llamas danzantes en el hogar como si leyeran presagios en sus formas retorcidas. Luego se escuchó el suave clic de las botas de tacón sobre la piedra. He vuelto de Lyon, dijo la voz sensual, divertida y sin complejos. Y la recompensa fue incluso mejor de lo esperado. Selene Gadio avanzó con paso firme como una pantera envuelta en encanto y malicia. Vestía cuero negro ribeteado en carmesí y una corona de espinas doradas que brillaba como sangre recién derramada. Sus ojos brillaban con cruel orgullo. Escuché que las cosas se salieron un poco de control, murmuró Morgana, todavía sentada en su trono, con una ceja arqueada mientras miraba a su medio estudiante. Sabía lo que era Selene. Una serpiente. Codiciosa. Despiadada. Cruel. Siempre esperando la oportunidad de atacar. Precisamente por eso Morgana le permitió vivir. Porque alguien como Selene era comprensible y predecible, no atacaba a menos que creyera que podía ganar, y Morgana lo sabía con una certeza inquebrantable. Selene nunca ganaría. Selene se detuvo ante el comentario, solo un instante. Sí, bueno, admitió que me sorprendió. Esperaba que la hechicera suprema interviniera antes, pero actuó mucho más tarde de lo que supuse. Aún así, solo significó una cosecha mayor. Se encogió de hombros, con indiferencia y peligro. Morgana tampoco esperaba que los acontecimientos se desarrollaran con tanta facilidad. En todos sus largos años, la hechicera suprema nunca había mostrado tanta vacilación. Nunca antes había permitido que una grieta infernal de tal magnitud se abriera sin control. No era ningún secreto. La mujer podía ver a través del tiempo. Esa habilidad había convertido los esfuerzos pasados de Morgana en una pesadilla. Esconderse del futuro era un juego de tontos, uno que había aprendido a jugar despacio, con cuidado, con una paciencia inagotable. Era imposible actuar con rapidez y luego retirarse antes de que llegaran las consecuencias. No con alguien que pudiera verlas antes de que ocurrieran. ¿Un portal al infierno? Eso podría ocultarse, si uno fuera meticuloso. Pero las consecuencias, los gritos, las muertes, el hedor a azufre, no podían ocultarse. Los demonios nunca se movían en silencio. Entonces el hecho es que el anciano no se dio cuenta de esto. Sospechoso. El hechicero supremo no cometía errores. No así. ¿Cómo podías equivocarte cuando veías literalmente las consecuencias de cada decisión? No se puede subestimar, dijo Morgana al fin, con una fría advertencia. Esa mujer es peligrosa. Debemos asumir que algo más interfirió esta noche. Porque Mefisto solo no debería haber sido suficiente. Estoy de acuerdo, respondió Selene, cruzándose de brazos. Alguien intentó aprovecharse de nuestras acciones, pero sea cual sea su objetivo, al final nos ayudó, ¿no? Morgana la observó durante un largo momento en silencio. Luego, con un movimiento de dedos, desechó el pensamiento. Quizás. Ya no es asunto nuestro. Se inclinó hacia adelante, con la voz más baja, como seda sobre acero. Dime, Selene, ¿qué tal te fue? No ocultó el hambre en su voz. No de Selene. No ahora. La sonrisa de Selene se curvó con malicia. Metió la mano en su túnica y sacó un pequeño frasco de cristal. Latía con un brillo oscuro y negruzco, enfermizo y hipnótico. Mientras los demonios se dedicaban a cosechar almas, dijo con voz casi ronroneante, yo estaba ocupada recolectando las consecuencias. Reuní mucha más energía vital de la que esperaba. 12 veces nuestra estimación original. Ella dio un paso adelante y colocó el frasco en la mano expectante de Morgana. Morgana podía sentir el poder puro dentro del frasco. La fuerza vital pura de miles de personas que habían muerto en el ataque. Quemadas por el fuego, destrozadas por demonios o consumidas silenciosamente por maldiciones lanzadas bajo el manto del caos. Miró a Selene con expresión indescifrable. No dudaba que la astuta bruja se hubiera quedado con más de lo que le correspondía, pero no dijo nada. Selene se había arriesgado, y si llegaba el momento, Morgana siempre podría quedarse con lo que le quedara. No había necesidad de amargarle el ánimo todavía. ¿Cómo va el plan? Preguntó Morgana finalmente, guardando el frasco en una dimensión de bolsillo con un gesto ágil de los dedos. El aire vibró brevemente y luego se quedó en silencio.
Selene retrocedió y, con un gesto florido, conjuró una silla de mármol oscuro y terciopelo carmesí. Puede que no tuviera el rango ni la edad de Morgana, pero no iba a seguir de pie mientras la bruja anciana celebraba la corte. El plan avanza sin contratiempos, dijo, cruzando una pierna sobre la otra. El caos que tu supuesto hermano desató en la ONU ha facilitado mucho nuestro trabajo. Los recursos se mueven con mayor libertad. El miedo abre puertas que antes estaban cerradas. Ante eso, Morgana entrecerró los ojos. Un gruñido bajo y amargo escapó de su garganta. Esa cosa no es mi hermano. Arturía no tiene ninguna conexión con él. Su agarre en el apoyabrazos se hizo más fuerte. Y Mordred. Escupió el nombre como una maldición. Esa chica no es mi Mordred. El mío era leal. Obediente. El arma perfecta. Esta mocosa, me derrotó sin dudarlo. Bueno, sí, dijo Selene con los labios fruncidos, divertida. No parecía muy sentimental. La apuñalaron primero, sin hacer preguntas. No fue la mejor reunión familiar. Morgana se levantó de su trono. El aire a su alrededor ondulaba con una hechicería latente. Sus ojos ardían como brasas. Pagará por ello, su voz bajó, fría y segura. Conquistaré Albion. Trituraré Camelot bajo mis pies. Trenaré la magia de esa isla sagrada hasta que ni siquiera los fantasmas recuerden su nombre. Se giró hacia la ventana, donde el viento aullaba como un coro de duelo entre las cumbres. Y cuando esté en su dorada sala del trono, la haré arrodillarse ante mí, y le mostraré lo que es un verdadero legado. Selene observó cómo Morgana, una bruja de poder y reputación legendarios, perdía la compostura. No es que la culpara. Ella también había presenciado los acontecimientos en Camelot, transmitidos en directo por la televisión internacional. Como poderosa hechicera, Selene había estado muy interesada en el mítico regreso del rey Arturo. Un interés que no había disminuido solo porque el misterioso rey de Camelot, aparentemente, no era el verdadero. En todo caso, solo hizo las cosas aún más interesantes. ¿Quién era esta misteriosa y poderosa Arturía? ¿Qué quería y qué podía ofrecer? Los rumores del Santo Grial eran interesantes, pero incluso sin ellos, Selene ya estaba fascinada con sus extrañas y poderosas armas. Lo mismo con los caballeros. Camelot tenía un gran poder y ella quería su parte. Sin embargo, no era tan insensata como para creer que podría controlar una nación entera llena de caballeros mágicos y reyes míticos ella sola. Incluso Mordred podría ser su rival. Así que trabajaría con Morgana y partiría de ahí. No será fácil, le recordó a Morgana. Lo sé, respondió Morgana, recuperándose por fin de sus pensamientos. ¿Qué hay del plan? Hemos recolectado mucha energía vital, pero eso solo no será suficiente. ¿Qué hay de nuestro invitado? La hechicera está ansiosa por comenzar. Desea adueñarse de los caballeros de la mesa redonda y reclamar a su príncipe perdido, que se esconde en la ciudad. La voz de Selene bajó ligeramente, con un dejo de interés entre sus palabras. Ah, sí, Thor Odinson y Mjolnir. Morgana se recostó en su trono, con la voz cargada de desdén. Pensar que esa mujer deja algo como Mjolnir por ahí, dejando que la gente intente reclamarlo, qué idiota. Entonces es verdad. Quien lo diga obtendrá los poderes de un dios. Selene ladeó la cabeza, con curiosidad en los ojos. Había oído la historia, visto los informes y las imágenes, pero no estaba segura. Oh, por favor, si Odín pudiera convertir a alguien en un dios tan fácilmente, no habría forma de que Asgard dejara la tierra sola por tanto tiempo. No, Mjolnir no puede convertirte en un dios, como mucho, está lleno de poder, y cualquiera puede usarlo, si cumple con el requisito, y eso puede dar la ilusión de ser un dios por un tiempo, pero es solo poder, explicó Morgana perezosamente. ¿Pero por qué dejarlo ahí? ¿Y por qué está Thor allí? No solo Loki anda por ahí, sino que incluso Thor vive allí. ¿Cuál es la conexión de Camelot con Asgard? Preguntó Selene algo preocupada. Después de todo, estaba tratando con dioses y, si bien no era ajena a hacer tratos con dioses malvados y demonios, siempre era sabiendo que realmente no podían hacerle nada. No podían simplemente aparecer y castigarla si los enojaba, como mucho, podían recuperar lo que le habían dado, pero en ese punto, a ella ya no le importaba, así que los engañó una y otra vez. Sin embargo, no podían hacer nada más que esperar descubrir cómo obligarla a cumplir con su parte del trato. Los dioses asgardianos eran diferentes. Podían aparecer en la tierra si así lo deseaban. Y la hechicera suprema no estaría allí para limpiar su desastre mientras ella se escabullía de nuevo entre las sombras. No te preocupes, Amora se encargará de los asgardianos. Es bastante fácil tratar con ella. Morgana desechó sus preocupaciones con un gesto. Selene coincidió en que era fácil tratar con la hechicera.
Quizás demasiado. Simplemente no se sentía muy confiable, demasiado dominada por sus emociones. En resumen, no era una aliada muy confiable. ¿Cuándo nos mudamos? Selene cortó la tensión y dirigió la conversación hacia algo práctico. Pronto, el caos jugará a nuestro favor, acelerándolo todo, pero con el alboroto que acabas de causar, probablemente deberíamos mantener la cabeza baja por un momento. No era mi intención causar tanto problema, dijo Selene, volviéndose defensiva. No te culpo. Pero hay demasiadas miradas puestas en Lyon y en toda Francia. Morgana se recostó, tamborileando con los dedos contra el reposabrazos. Quería actuar, contraatacar, pero no sin preparación. Esa mujer, Arturia Pendragon, era peligrosa. Poderosa y, peor aún, misteriosa. Por suerte, también tenía muchos enemigos, y aunque a Morgana le habría gustado añadir la creciente población mutante a esa lista, no era probable. Magneto estaba aliado con ella y, como autoproclamado rey de los mutantes, sus palabras, si bien no representaban a todos los mutantes, hablaban por muchos de ellos, al menos por la mayoría de los útiles. ¿Y qué pasa con la llamada resistencia? Preguntó Selene. ¿Esa basura? Resopló Morgana. Solo son unos tontos, que salven algunas vidas aquí y allá, pero aunque encontraran algo excavando, ¿qué van a hacer? Además, la iglesia podría prestar más atención ahora, con Lyon atacado por demonios, ¿deberíamos hacer algo? La expresión de Morgana se abrió como si notara un sabor agrio. La iglesia, espetó, como si la palabra misma le supiera mal. Si causan problemas, que los vampiros asuman la culpa y la atención. Morgana todavía no podía comprender cómo la iglesia, tan débil que daba risa, era capaz de ser de alguna manera un dolor de cabeza. Siempre parecían depender de nada más que la suerte ciega para causarle problemas, y nada de lo que ella hacía parecía tener un gran efecto sobre ellos, ninguna plaga, ninguna maldición, ningún ataque. Simplemente lo ignoraban todo y continuaban causándole problemas. Eran más molestos incluso que el actual hechicero supremo, no tan peligrosos, pero aún así, la cantidad de tiempo que habían estado alterando sus planes era asombrosa. Sinceramente, incluso la suerte debería tener sus límites. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.